Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 164. Antiguo Testamento, libro Primera de Reyes, capítulo 16. Elá, rey de Israel. En el año 26 de Asa, rey de Judá, Elá, hijo de Baasa, ascendió al trono de Israel y reinó 2 años en Tirsá. Pero conspiró contra el Zimri, uno de sus funcionarios que tenía el mando de la mitad de sus carros de combate. Estaba Elá en Tirsa, emborrachándose en la casa de Arsa, administrador de su palacio. En ese momento irrumpió Zimri y lo hirió de muerte y lo suplantó en el trono. Era el año 27 de Asa, rey de Judá. Tan pronto como Zimri usurpó el trono, eliminó a toda la familia de Baasa, exterminó hasta el último varón, fuera pariente o amigo. Así aniquiló a toda la familia de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había anunciado contra Baasa por medio del profeta Jehú. Esto sucedió a raíz de todos los pecados de Baasa y su hijo Elá cometieron e hicieron cometer a los israelitas, provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que hizo están escritos en el libro de Crónicas de Reyes de Israel. Zimri, rey de Israel, en el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Zimri reinó Tirsá 7 días. El mismo día en que las tropas oyeron decir que Zimri había conspirado contra el rey y lo había asesinado. Allí mismo en el campamento todo Israel proclamó como rey de Israel a Omri, el jefe del ejército. Entonces Omri y todos los israelitas que estaban con él se retiraron de Gibetón y sitiaron Tirsá. Cuando Zimri vio que la ciudad estaba a punto de caer, se metió en la torre del palacio real y le prendió fuego. Así murió por los pecados que había cometido, pues hizo lo que ofende al Señor, siguiendo el mal ejemplo de Jeroboam y persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri, incluso lo que atañe a su rebelión, están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Omri, rey de Israel. Entonces el pueblo de Israel se dividió en 2 facciones. La mitad respaldaba como rey a Tibni, hijo de Ginat, y la otra a Omri. Pero los partidarios de Omri derrotaron a los que Tibni, el cual murió en la contienda. Así fue como Omri ascendió al trono. En el año 31 de Asa, rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsá. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 76 kilos de plata y allí construyó una ciudad en honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro. La llamó Samaria. Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado
con que hizo pecar a Israel y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, incluso lo que atañe a las proezas que realizó, están escritas en el libro de Crónicas de los Reyes de Israel. Omri murió y fue sepultado en Samaria, y su hijo Acab lo sucedió en el trono. Acab, rey de Israel. En el año 38 de Asa, rey de Judá, Acab, hijo de Omri, ascendió al trono y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor, más que todos los reyes que lo precedieron, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. También se casó con Jezabel, hija de Edbaal, rey de los sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que él había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Asera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que lo precedieron. En tiempos de Acab, Hiel de Betel reconstruyó Jericó, echó los cimientos al precio de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso a las puertas al palacio de la vida de Segub, su hijo menor, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo de Nun. Capítulo 17. Elías es alimentado por los cuervos. Ahora bien, Elías el de Tisbe, de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Entonces la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así que Elías se fue al arroyo de Querit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne, y bebía agua del arroyo. La viuda de Sarepta. Verso 7. Algún tiempo después se secó el arroyo, porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él con este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor, tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa, hacer comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día
en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? ¿Viniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo? Dame a tu hijo, contestó Elías. Y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó de su cuarto a la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra de Dios. Capítulo 18. Elías y Abdías. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y prepárate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó a llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y beber. Acab instruyó a Abdías: recorre todo el país en busca de fuentes y ríos, tal vez encontremos pastos para mantener vivos a los caballos y las mulas, y no perdemos nuestras bestias. Así que se dividieron la tierra que iban a recorrer. Acab se fue en una dirección y Abdías en la otra. Abdías iba por su camino cuando Elías le salió al encuentro. Al reconocerlo, Abdías se postró rostro en tierra y le preguntó: mi señor Elías, ¿de veras es usted? Sí, soy yo, le respondió. Ve a decirle a tu amo que aquí estoy. ¿Qué mal he hecho este servidor suyo?, preguntó Abdías, para que usted me entregue a Acab y él me mate. Tan cierto como vive el Señor su Dios, que no hay nación ni reino a donde mi amo no haya mandado a buscarlo. Y a quienes afirmaban que usted no estaba allí, él los hacía jurar que no lo habían encontrado. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. ¿Qué sé yo a dónde lo va a llevar el Espíritu del Señor cuando nos separemos? Si voy y le digo a Acab que usted está aquí y luego él no lo encuentra, me matará. Tenga usted en cuenta que yo, su servidor, he sido fiel al Señor. Desde mi juventud no le ha contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor. Pues escondí a 100 de los profetas del Señor en 2 cuevas, 50 en cada una, y le di de comer y de beber. Y ahora usted me ordena que vaya a mi amo y le diga que usted está aquí. De seguro me matará. Elías le respondió: tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso,
a quien sirvo, te aseguro que hoy me presentaré ante Acab. Nuevo Testamento, Libro de Hechos, capítulo 8, verso del 4 al 40. Felipe en Santa María. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran minero de paralíticos y cojos quedaban sanados, y aquella ciudad se llenó de alegría. Simón el hechicero. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: «Este es el hombre, es al que llaman el gran poder de Dios». Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: «Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos recibirán el Espíritu Santo». «Que tu dinero perezca contigo», le contestó Pedro. «¿Por qué intentaste comprar el don de Dios con dinero? No tiene arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado». «Rueguen al Señor por mí», respondió Simón, «para que no me suceda nada de lo que han dicho». Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza». Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope, eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate
y júntate a ese carro. Felipe se acercó y deprisa a la carroza, y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fui llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. Quien describía su descendencia, porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 14. El testigo veraz libra de la muerte, pero el testigo falso miente. El temor del Señor es un baluarte, seguro que sirve de refugio a los hijos. El temor del Señor es fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Gloria del Rey es gobernar a muchos. Un príncipe sin súbditos está arruinado. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. El que oprime al pobre ofende a su Creador. Pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. El malvado cae por su propia maldad. El justo halla refugio en su integridad. En el corazón de los sabios mora la sabiduría, pero los necios ni siquiera la conocen. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. El rey favorece al siervo inteligente, pero descarga su ira sobre el sinvergüenza. Meditación del día de hoy. Me encanta cómo va avanzando cada día. Podemos ver que en escena aparece el rey Acab, donde más adelante vamos a estar estudiando este personaje, igual que su esposa Jezabel. Todo lo que operaba en esta mujer no era nada bueno. Podemos ver la historia del profeta Elías, cómo Dios lo respaldó cuando oró por el hijo de la viuda que resucitó. También podemos ver en el libro de Hechos el ángel, ¿verdad?, que envió a Felipe por el camino que llevaba a Gaza a través del desierto, donde se encontró a este funcionario etíope. ¡Qué lindo! Él estaba estudiando la escritura. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Este hombre no comprendía nada de lo que estaba leyendo. Por eso el ángel del Señor envió a Felipe a hablar con él. Cuando sus escamas fueron quitadas y fue bautizado, dice la palabra de Dios que él continuó con mucha alegría.
Hoy tú y yo podemos estudiar este reto maravilloso, Reto 365, la Biblia en un año. Y podemos dialogar, podemos estudiar esta palabra. Somos bendecidos de poder tener al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en ti siempre arda la llama del Espíritu de Dios y que cada día puedas predicar su palabra. Pero lo más importante, que seas ejemplo de nuestro bello Jesús. Un fuerte abrazo, familia. Bendiciones.